¿Qué tal amigos? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Soy Ricardo García Santander y por supuesto este domingo en Desafíos teníamos que hablar de las elecciones en Estados Unidos, del triunfo de Donald Trump, las repercusiones, las reacciones y los escenarios que se pueden presentar no solamente para Guatemala, sino para el resto de Centroamérica y Latinoamérica en general. Hoy vamos a aprovechar el análisis que en estos días hemos compartido con diferentes referentes de nuestro país para conocer la opinión de ellos y también una invitada que teníamos de Colombia hablando de la situación que se puede generar con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Veamos la siguiente historia y luego sí, parte de estas entrevistas. De esta forma, Donald Trump sorprendía al mundo con su victoria al superar los 270 votos electorales necesarios para ser el presidente número 45 de Estados Unidos. Alejada a la típica euforia de sus simpatizantes, algunos lloraron, otros rieron, las bolsas cayeron, centenares de personas salieron a las calles a manifestar en su contra, mandatarios, artistas y el mundo entero reaccionó, aunque no faltaron las felicitaciones. Todo debido a que Trump condujo una controversial campaña en la que fue acusado de racismo, misoginia y machismo, en la que derrotó a la exsecretaria de Estados Unidos, Hillary Clinton, a quien los sondeos, los mercados e incluso los medios de comunicación consideraban su favorita. Entre el plan de gobierno del polémico empresario de 70 años destaca en temas migratorios la construcción de un muro en la frontera con México, cero tolerancia con los indocumentados y hacer un chequeo extremo de los inmigrantes. En acuerdos comerciales renegociar el NAFTA, eliminar el acuerdo transpacífico, restringir a las empresas de sacar sus plantas de Estados Unidos, entre otras promesas subir el salario mínimo, eliminar y poner tope a algunos impuestos. ¿Llegará a cumplirlas? ¿Es realmente el magnate una amenaza al mundo? Son muchas las interrogantes que los expertos hoy buscan resolver. Para Desafíos, Mónica Obando. Nos acompaña Renzo Rosal, analista político. Renzo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Gusto saludarte. Bueno, hablamos hace algunos días, ayer mismo, justamente de esta posibilidad de un voto favorable totalmente para Hillary Clinton. Sin embargo, la realidad cambia drásticamente. ¿Qué lectura haces cuando te enteras que ya era definitivo el resultado y que Donald Trump era electo presidente de Estados Unidos? Bueno, como sabemos, necesariamente en política no hay sorpresas. Lo que puede haber son sorprendidos. Es decir, en ese caso fallaron las encuestas, las previsiones, las corrientes de opinión pública. Creo que hubo todo un fenómeno de corrimiento, inclusive de artistas, deportistas, etcétera, a lo largo de Estados Unidos y también en el mundo, en favor de la candidatura de Hillary Clinton, y de pronto se menospreció la figura de Donald Trump, su mensaje, y también creo que un segundo elemento importante es que no se llegó a conocer las interioridades de cómo es el electorado norteamericano hoy. Estados Unidos siempre ha sido como muy previsible y siempre está el análisis de cómo han votado los estados, que el estado tal es republicano de los últimos 50, 100 años, el otro es demócrata. Muchas de esas previsiones fallaron anoche y también falló. Entonces ahora entramos a un escenario en donde hay el término de lo imprevisible, es decir, de cosas que no estaban previstas. Entramos a un panorama en donde está por verse cuál va a ser el verdadero despliegue, ahora ya no electoral, sino verdaderamente como político, Donald Trump. Tenemos que ubicarlo en esa coordenada de ya no es el empresario, aunque eso seguirá siéndolo, digamos, de por vida, pero ahora de aquí en adelante tiene un traje de político, de el gobernante de la principal potencia hegemónica en el mundo, y yo creo que ahí hay un fenómeno de replanteamiento. Entonces creo que esos son los factores en principio que a uno nos plantean, y en cualquier caso yo también fui parte de los sorprendidos, digamos, tengo que asumirlo como tal, y del que este panorama un poco de lo insólito, de lo que no estaba previsto y que de pronto dejamos minimizado el papel fundamental que podría tener un conjunto de elementos que seguramente el Partido Republicano sí logró tejer y que logró, inclusive donde el Partido Demócrata había logrado, entre comillas, consolidar y tener un despliegue muy fuerte, no logró los votos. El ejemplo concreto creo que son los estados de Iowa, Ohio y Florida. Bueno, habían muchas dudas, muchos cuestionamientos, porque en los escenarios, ante la posibilidad de dos candidatos fuertes como Trump y Hillary Clinton, de lo que podría llegar a ocurrir si ganaba uno, si ganaba el otro, en materia comercial, en materia de reformas migratorias, en materia de relación con el resto de Latinoamérica, pero sobre todo lo que nos compete a nosotros, la región centroamericana y Guatemala.
¿Variará drásticamente ahora el resultado? Porque ese es el tema, ¿no? Si ganaba Trump, habían muchas dudas en relación a acuerdos comerciales, a las medidas drásticas que podría aplicar contra los migrantes. ¿Será realmente así? ¿Cumplirá a rajatablas todo lo que dijo a viva voz en los debates y en las campañas electorales Donald Trump? Que igual como sucede en buena parte del mundo, una cosa son los discursos para ganar elecciones, los discursos electorales, otra cosa ya son las medidas como tal. El segundo factor creo que hay que tomar en cuenta que el Partido Republicano tomó todo, es decir, gana la Cámara de Representantes, gana el Senado, gana la presidencia, gana muchas gobernaturas, hay una correlación que le es favorable. ¿Qué tan peligroso es eso? Pues digamos que tiene hoy favorable para presidente, pero yo más lo pondría en ese plano, creo que le es muy favorable porque tiene, digamos así, un colchón de respaldo político y una posición venida menos, además golpeada. Entonces creo que lo fundamental va a ser por dónde se decanten los primeros movimientos. Creo que los primeros movimientos nos pueden decir si puede ser agresivo el tipo de manejo de Trump o si por el contrario, ahora ya con la banda presidencial digamos encima, a partir de enero próximo, podemos encontrar que pueda tener un planteamiento más acercándose a lo político, más estratégico y más moderado. Considerando la personalidad de Donald Trump, creo yo que también tenemos que estar listos para lo que pueden ser acciones muy furibundas, un tanto enérgicas. Yo diría que los dos grandes elementos que repercuten sobre América Latina y sobre Centroamérica en particular es la agenda comercial y la agenda migratoria. Creo que esos dos vectores son a los cuales hay que ponerle particular atención, inclusive desde ahora, antes de que tome posesión, por ejemplo, cómo se va a armar el gabinete en Estados Unidos, quién va a ser el secretario de Estado, el secretario de Comercio, que son como los principales papeles que tienen mucho que ver con esta región centroamericana. ¿Qué pasa con la ciudadanía? Vimos ya americana, incluidos los latinos y todos los que vienen en ese país. Obviamente ya habíamos enfrentamientos, protestas cerradas que no habíamos visto en elecciones anteriores, ni siquiera en el primer triunfo de Barack Obama, donde la gente aceptaba el resultado, obviamente, pero ahorita hemos visto marchas en algunos estados, confrontación al mismo Donald Trump. Ayer cuando se acercaba a votar a la escuela en Manhattan, un grupo de neoyorquinos gritándole "New York te odia", o sea, como que ¿puede haber una polarización de la sociedad americana o esto quedará solamente en la efervescencia de los resultados inmediatos? Eso está por verse y el principal responsable es el señor Trump. Es decir, esta suerte de polarización, de mensajes absolutamente misóginos, cargados de racismo, de exclusión, fueron provocados. O sea, no son percepciones, sino son provocados totalmente. Habrá que ver, él es el responsable de poder moderar ese timer del discurso. De lo contrario, creo que sí podemos encontrar todo lo que ha sucedido en los últimos meses, en los últimos 2-3 años, enfrentamientos en muchos estados por el tema del racismo. El racismo está ahí muy latente como una cuestión muy fuerte, muy real, y por lo tanto creo que esa polarización, tal vez sin llegar al extremo, es probable que se dé. Además, tomando en cuenta que ambos partidos, el Partido Demócrata fundamentalmente es un partido que queda ahora como golpeado, y por lo tanto, frente al hecho de que tendrá oposición política bastante venida menos, tendrá que acudir también a otro tipo de factores para poder contrarrestar, por lo menos simbólicamente, lo que es evidentemente un golpe triunfalista de Trump, que además lo acompaña, como digo, toda esta correlación que le resulta favorable en los principales centros del poder en Estados Unidos. Al ser un personaje no vinculado al Partido Republicano, al ser un político nuevo, obviamente, que no estaba en el mapa de la realidad de este partido histórico en Estados Unidos, ¿se dejará asesorar? ¿Será realmente un elemento que permitirá que los republicanos de toda la vida realmente van a poder interactuar a la hora de elegir el equipo de gobierno, de tomar las decisiones en conjunto? Esa es un poco, ¿qué relación va a tener Donald Trump ya elegido como presidente con su partido político, el que lo lleva al poder? Pero esta es la primera vez que yo recuerde que el ala más ultraradical, en lo que se ha denominado el Tea Party, que era un grupo inclusive casi que de excluidos al interior del Partido Republicano, tiene el poder, no solo de partidos, sino ahora del gobierno de Estados Unidos. Entonces creo que ese fenómeno lo que puede contribuir a esas dos cosas, a la nueva cohesión del Partido Republicano y a poder prever de aquí en adelante el surgimiento de nuevo liderazgo. Está clarísimo que tanto el Partido Demócrata como el Republicano tienen un liderazgo tradicional bastante alicaído, muy debilitado, y Trump puede comenzar, digamos, a hacer emerger una suerte de nuevo liderazgo que ayude fundamentalmente a correlacionar, a cohesionar al partido como tal y por lo tanto a atraer a aquellos que inclusive en estas elecciones votaron en contra de él. Inclusive algunos votaron por Clinton, pero que él requiera de su asesoría, de su expertise.
Fundamentalmente creo que un elemento fundamental es cómo llenar los vacíos que él tiene. Él no es un político y se considera como un empresario en la política, como un outsider, y por lo tanto tendrá que estar mínimamente claro que hay un conjunto de vectores en los cuales necesita apoyo sí o sí, y que su propio equipo de campaña le sirvieron para ganar la elección, pero eso ya pasó. Aquí en adelante es gobernar. Un empresario mediático, además, absolutamente preocupado por los medios, porque eso fue lo que lo hizo popular, independientemente de lo que podría ser él como empresario, exitoso o no en algunas ocasiones, a partir de sus shows televisivos y de todo lo demás. Era un empresario que realmente quería ese toque de fama, ese toque de popularidad, y muchos pensaban que esta aspiración a la presidencia tenía que ver con eso, con esa misión de ser reconocido públicamente, no quizás con intereses concretos para el país. Tiene una prueba enorme Donald Trump a partir de ahora, ¿no? Por supuesto, y además elevó, en el tema de ofrecimientos electorales, elevó mucho la cinta, es decir, ofreció al interior de Estados Unidos para los electores blancos que muchas veces no han participado, que han sido muy lejanos a la política, lo logró atraer, y ahora ese proceso de cautivar ya se dio. Ahora le corresponde comenzar a devolver en cuestiones concretas. Por ejemplo, ofreció muchísimos beneficios para la parte de los estados del norte, los limítrofes con Canadá, recuperación de zonas industriales, de grandes polos industriales, de donde está la industria insigne automotriz y siderúrgica de Estados Unidos. ¿Cómo se va a hacer eso? ¿Cómo lo va a poder hacer en un ambiente en donde no es lo mismo ofrecerlo eso en los años 70 u 80 que ofrecerlo ahora, donde la China, donde otros países tienen un despliegue en los mismos sectores industriales? Claro. Es, por ejemplo, una de las cuestiones que habrá que ver cómo lo logra resolver. Ha hecho, por ejemplo, ofrecimientos de mejorar infraestructuras abiertas por todos lados. Habrá que ver cuál es la capacidad realmente interna de poder devolver. De lo contrario, esa misma ciudadanía podría darle, digamos, una suerte de a la vuelta de la esquina. Recordemos que en Estados Unidos hay elecciones a medio término de otros miembros de la Cámara de Representantes, de gobernadores, y ahí podríamos ver si la figura de Donald Trump se consolida o por el contrario comienza a agrietarse. Muchas gracias, Renzo Rosal, muy amable analista político. Estamos hablando de las elecciones en Estados Unidos, de las repercusiones, de las reacciones que pueden existir, por supuesto, para Latinoamérica. Todo eso se va a saber a partir del próximo mes de enero, cuando el presidente electo de Estados Unidos ya asuma y empiece a aplicar sus políticas. Hoy tenemos análisis hablando de la elección en Estados Unidos y de Donald Trump como el nuevo presidente de ese país. Iniciamos el segundo bloque de desafíos, luego de escuchar en el bloque anterior el análisis de Renzo Rosal. Esta semana también nos acompañaba otro analista y hablaba de algunos escenarios importantes en la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Veamos parte de lo que él nos decía. Hablando, por supuesto, de las repercusiones, las reacciones luego de que Donald Trump fuera electo presidente de Estados Unidos y todo lo que se viene en el próximo año en materia de relaciones comerciales con la región centroamericana, con Guatemala, tema migratorio. Este es el tema que nos convoca hoy y tenemos que seguir analizándolo. Me da mucho gusto recibir a Roberto Wagner, analista internacional, con quien, Roberto, hemos platicado en largas ocasiones, ¿verdad? Y en reiteradas ocasiones sobre el tema de esta elección, que ya tiene un presidente electo. Sí, sorpresivo, sin duda alguna. La forma en la que, primero, cómo fallan nuevamente, es algo que hemos visto este año. Pasó en el caso de Inglaterra, pasó en el caso de Colombia. Cómo fallan las encuestas, cómo fallan todas las proyecciones de voto, perdón. Pero particularmente llama la atención, punto número uno, no se dio ese gran efecto Trump que se esperaba con el voto latino en los Estados Unidos. 48% de los latinos elegibles para votar fueron a votar. 12 millones de latinos en Estados Unidos que podían votar no lo hicieron, comparado con 67% de blancos y 69% de afroamericanos. Entonces no se dio ese efecto que se esperaba, pero de los que sí fueron a votar, un 29%, casi una